Hola, buenas. Nosotros somos el grupo número 9. Está conformado por Sofía Galeano, Isaac Chávez y mi persona, Saraí Maradiaga. Presentamos nuestro trabajo del mapa conceptual que tiene como tema energía radiante, estructura electrónica de los átomos. Bueno, la naturaleza ondulatoria de la luz es la luz que percibimos con nuestros ojos, la luz visible. Es un ejemplo un ejemplo de esto es la radiación electromagnética. Esta transporta energía a través del espacio. También se le conoce como energía radiante. Existen muchos tipos de radiación electromagnética, además de la luz visible. Estas diferentes formas, como las ondas de radio que llevan a la música hasta nuestros aparatos de radio, la radiación infrarroja de una chimenea ardiendo y los rayos X. Tal vez parezcan muy diferentes o muy distintas, pero comparten muchas características fundamentales. Todos los tipos de radiación electromagnética se mueven a través del vacío. Aquí en esta imagen podemos observar cómo es la onda de la luz. En, en el mismo tema, quisimos agregar unos ejemplos que son de ondas que tenemos aquí, onda en el agua, ondas electromagnéticas y espectro electromagnético. Bueno, las ondas en el agua resultan de la energía que se transmite tal vez por lanzar una piedra o un movimiento de un barco en la superficie del mar, como podemos observar en la imagen. Un barco en el mar y ahí se producen, muchas ondas. Esta energía se manifiesta en forma de movimiento hacia arriba y hacia abajo del agua. La sección transversal de una onda de agua muestra su comportamiento periódico, lo que significa que el patrón de las crestas y valles se repite a intervalos regulares. Aquí tenemos el ejemplo, como les decía anteriormente, de las ondas en el agua, ¿verdad? Las ondas electromagnéticas. Nos dice aquí que al igual que las ondas de agua, la radiación electromagnética se caracteriza por una longitud de ondas. Aquí tenemos otra gráfica que estas ondas se caracteriza por su longitud, dice aquí, y aquí hay una gráfica de cómo son las ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético, las longitudes de onda del espectro oscilan desde los rayos gamma, que son muy cortas, hasta las ondas de radio, que son muy largas. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la energía cuantizada y fotones. Planck postuló que la emisión de radiación electromagnética se produce en forma de paquetes o cuantos. Esto significa que la radiación no es continua, es decir, los átomos no pueden absorber o emitir cualquier valor de energía, sino solo unos valores concretos. La energía correspondiente a cada uno de los cuantos se obtiene multiplicando su frecuencia, es decir, que está representada por B, y por la constante de Planck, que está representada por H. Tres de estos aspectos son particularmente relevantes para entender cómo interactúan la radiación electromagnética y los átomos. En este caso tenemos los objetos calientes. Al calentarse, los objetos emiten radiación electromagnética, cuya longitud de onda y color depende solo de su temperatura. A temperatura relativamente baja se ve rojo y al verse como en la superficie del Sol se observa blanco y amarillo. Sin embargo, la energía de las ondas electromagnéticas está cuantizada, es decir, no es continua. Esto implicaba que para cada temperatura hay una intensidad máxima de radiación que es emitida por dichos cuerpos. También tenemos lo que es el efecto fotoeléctrico y los fotones. Cuando ciertos metales son expuestos a radiación, los electrones son desprendidos de la superficie. A esto se le conoce como el efecto fotoeléctrico. Experimentalmente se encuentra que bajo cierta frecuencia del haz de luz que incide sobre el metal no hay electrones eyectados.
Por otro lado, sobre dicha frecuencia se emiten electrones con energía cinética proporcional a la frecuencia. También se encuentran que a mayor intensidad del haz, más electrones son eyectados. En este caso, este es el ejemplo claro sobre los objetos calientes que dice que a temperaturas más altas el color se torna rojizo y amarillo. Y por último tenemos ejemplos del efecto fotoeléctrico y los fotones. Ahora vamos a ver lo que es el modelo de Bohr y el espectro de línea. El espectro de línea es una línea oscura o brillante en un espectro uniforme continuo, resultado de un exceso o una carencia de fotones en un estrecho rango de frecuencias, comparado con las frecuencias cercanas. Cuando existe un exceso de fotones, se habla de una línea de emisión. En el caso de existir carencia de fotones, se habla de una línea de absorción. Es decir, tenemos dos tipos de espectros de líneas que les acabo de mencionar. El estudio de las líneas espectrales permite realizar un análisis químico de cuerpos lejanos, siendo la espectroscopía uno de los métodos fundamentales usados en la astrofísica. Ahora, hablando del modelo de Bohr, el electrón se mueve alrededor del núcleo en órbitas circulares de cierto radio. Su antecesor era el modelo de Rutherford, que además de asumir un movimiento circular de los electrones alrededor del núcleo, suponía que los electrones se mantenían enlazados al núcleo por atracción electrostática. Aunque ahora sabemos que la asunción de órbitas circulares era incorrecta, la gran idea de Bohr fue proponer que el electrón solo podía ocupar ciertas regiones del espacio, claro, determinadas por el radio. Esta ha sido mi parte y pues muchas gracias. El comportamiento ondulatorio de la materia en los años que surgieron al desarrollo del modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno, la naturaleza dual de la energía radiante se volvió un concepto familiar, dependiendo de las circunstancias experimentales. La radiación parece tener carácter de onda o de partícula material. ¿Podría la materia en condiciones apropiadas exhibir las propiedades de una onda? Supongamos que consideramos al electrón de órbita alrededor de un núcleo de un átomo de hidrógeno como una onda, con una longitud característica. De Broglie surgió que el electrón en su trayectoria circula alrededor del núcleo que tiene asociada una longitud de onda específica. La longitud de una onda característica del electrón o de cualquier partícula depende de su masa y de su velocidad, como pueden ver la fórmula. El carácter ondulatorio de la materia. Inicialmente, Einstein asumió que los fotones tenían masa cero, lo cual lo convierte en partículas especiales. En 1905, sin embargo, publica su teoría de la relatividad especial, la cual relacionaba masa y energía a través de la ecuación, la que pueden observar. De acuerdo con una teoría, un fotón de longitud de onda y frecuencia tiene masa distinta de cero y es descrito por la ecuación. El principio de la incertidumbre. El principio de la incertidumbre físico Werner Heisenberg propuso que la naturaleza dual de la materia presenta una limitación fundamental sobre cómo determinar con certeza tanto la posición como el movimiento lineal de cualquier objeto de instante dado. Si usamos la física clásica, podemos calcular exactamente la posición de la pelota, su dirección de movimiento y de su rapidez en cualquier instante. Podemos hacer lo mismo con un electrón que exhibe propiedades ondulatorias. Una onda se extiende en el espacio y su posición no está definida con precisión. Por tanto, podemos esperar que sea imposible determinar exactamente dónde está ubicado un electrón en un instante específico. Muchas gracias. Esto ha sido todo.